Bona tarda. Benvingudes i benvinguts a aquesta darrera sessió del segon cicle de cinema Ciencia y Medicina, Terapias de Cinema. Es la última sesión y muchas gracias a todos por venir. Se ha hecho muy corto el ciclo. Es un ciclo que está coordinado por, y no tengo más remedio que insistir en agradecer tanto al Ateneu, a las ponencias de Ciencia y de Cine del Ateneu y al Centro de Historia de la Ciencia de la Universidad Autónoma de Barcelona por el apoyo y por el impulso para hacer este ciclo. Y hoy tenemos en esta última sesión a Fernando Vidal, al profesor Fernando Vidal, que viene también del Centro de Historia de la Ciencia. Él es bonaerense, es de Buenos Aires, porteño. Estudió Psicología, Historia y Filosofía de la Ciencia en las universidades de Harvard, de Ginebra y de París. Y después de estar como investigador más de una década en el Instituto Max Planck de Historia de la Ciencia de Berlín, se incorporó el año pasado, en el 2012, al Centro de Historia de la Ciencia de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha sido también becario Guggenheim y su área de estudio principal, a grosso modo, es la historia de las ciencias humanas desde el Renacimiento, con un interés particular por la articulación de la ciencia y los valores. Y dentro de este ámbito ha investigado temas como la psicología y la antropología en la Edad Moderna, los milagros y la ciencia en los siglos XVII y XVIII, la sexualidad en el siglo de las luces, las psicologías del inconsciente a principios del XX y la política y la reforma educativa entre las guerras mundiales. Tiene numerosísimas publicaciones en forma de libros, en forma de artículos, en forma de muchas publicaciones. Sus últimos libros, por reseñar, son The Sciences of the Soul, The Early Modern Origins of Psychology, publicada por la Universidad de Chicago en el año 2011, sobre las ciencias del alma entre el Renacimiento tardío y la Ilustración, y Neurocultures, organizado por él y por Francisco Ortega y también publicada en el año 2011. En la actualidad, su tema principal, que es a donde nos lleva la película de hoy también, es el sujeto cerebral en perspectiva histórica y en la cultura contemporánea, así como el giro neuronal de las ciencias humanas y en la comprensión que se tiene del ser humano. Así que yo te agradezco mucho que estés aquí, es un placer y os dejo con él para que os presente la película. Muchas gracias a todos por venir. Os recuerdo que ahí fuera tenéis unas hojas donde luego podéis dejar vuestra dirección de correo electrónico para futuros eventos. Muchas gracias. Gracias, Carlos, y aprovecho también el hecho de que es la última sesión para agradecer a los organizadores, que son Carlos Tabernero del CEIC y Michele Catanzaro del Ateneu, y a las dos instituciones por habernos proporcionado una serie interesante, divertida y muy estimulante. Vamos a ver si hoy terminamos en la misma onda, como dicen los porteños, o no. La película que vamos a ver hoy se llama The Man with Two Brains, en castellano, Un genio con dos cerebros. Fue dirigida en 1983 por Carl Reiner, realizador norteamericano que aún está vivo, con 91 años, y que se especializó en comedias de cine y de televisión. Y a lo mejor su nombre es más conocido por su obra en televisión. Es uno de los más grandes en este campo, es creador de Dick Van Dyke, que a lo mejor es un nombre que dice algo, y se ha ganado nada menos que 12 Emmys, que es el Oscar de la televisión. O sea que es un grande de este campo. Como veremos, Un genio con dos cerebros es una especie de comedia romántica, o más bien una parodia de la comedia romántica. En este género cinematográfico, romantic comedy, un hombre y una mujer se encuentran, se enamoran, encuentran obstáculos más o menos graciosos o dramáticos, se separan o por lo menos no logran unirse, se juran amor, pero al final, tras muchos esfuerzos y peripecias, se encuentran o se reencuentran, se juran amor eterno, en general se casan y comienzan una vida que nosotros, los espectadores, debemos suponer será feliz para siempre. Esta es la estructura básica
de la comedia romántica? Pues Un genio con dos cerebros es una comedia romántica, solo que al principio la heroína no es más que un cerebro dentro de un recipiente de vidrio. El héroe, desempeñado por el comediante Steve Martin, es un previsible neurocirujano, inventor de un método cómicamente llamado Screw-Top Cranial Surgery, o sea, algo así como cirugía craneana según el método del tapón de rosca. Locamente enamorado de un encéfalo con el que solo puede comunicar por telepatía, este cirujano se pone a la búsqueda de un cuerpo al que pueda trasplantar el cerebro de la mujer amada. El resto lo vamos a ver. Reiner y Martin trabajaron juntos muchas veces, pero vale la pena mencionar que Un genio con dos cerebros se sitúa entre otras dos colaboraciones probablemente más conocidas que la de hoy. Las menciono porque, curiosamente, si prescindimos de analizar en detalle sus estilos y contenidos, podemos intuir que estas otras dos películas tienen algo así como un tema en común: la relación entre el cuerpo y la identidad personal. ¿Quién o qué somos según la apariencia que tenemos? ¿Qué necesitamos para ser nosotros mismos? ¿En qué medida dependemos de un órgano o de un aspecto particular? Que este tema serio se trate de manera cómica no le resta interés, y es en esta perspectiva, por supuesto, que quiero instarnos a mirar Un genio con dos cerebros. La película de Reiner y Martin, que viene un año antes de la nuestra, en 1982, es la bastante famosa Dead Men Don't Wear Plaid, Cliente muerto no paga en castellano. Esa película, no sé si la han visto, no la han visto, ¿quién la vio? Bueno, pues no sé. Esa película es una parodia, es una película bastante famosa. Es una parodia, pero también un homenaje lleno de admiración al cine negro norteamericano de los años 40, 1940 y 50, y es sobre todo conocida entre, digamos, cinéfilos al menos, porque está filmada en blanco y negro y está montada como un collage de escenas de películas famosas, de manera que lo vemos a Steve Martin, que desempeña el papel del detective, conversando con toda una serie de hombres y mujeres, en general bastante peligrosos, incluyendo Humphrey Bogart, Ingrid Bergman, Kirk Douglas, Ava Gardner y otras grandes estrellas del Hollywood de la época. La película, que viene un año después de Un genio con dos cerebros, en 1984, se llama All of Me, Dos veces yo, en castellano, y continúa el tema del trasplante de persona, pero en este caso por medio de la reencarnación. Ahora, lo interesante en este caso es que el alma de una multimillonaria que muere acaba compartiendo el cuerpo de un disparatado abogado, actuado evidentemente por Steve Martin. Más precisamente, el alma de la millonaria, que muere infeliz, joven y virgen, pasa a controlar el lado derecho del cuerpo de Steve Martin. Esto nos proporciona, además de toda una serie de escenas bastante cómicas, un personaje conceptual sumamente interesante. Un cuerpo con dos personas, o a lo mejor una persona con dos identidades. La pregunta queda abierta. Evidentemente, esta configuración dispara los más diversos y cómicos episodios, hasta que, gracias a un absurdo pseudo-lama pseudo-tibetano, el alma acaba transfiriéndose en otro cuerpo femenino, evidentemente joven y atractivo, con el cual se llega al happy end de rigor. No dudo de que, antes ya de que les hubiera dado estas informaciones, el título Un genio con dos cerebros les había hecho sospechar que hoy no vamos a asistir a una obra maestra a la altura de las películas de Bergman, Watkins o Kubrick que vimos en las sesiones anteriores. Sin embargo, y aunque ver la película pueda confirmar nuestras sospechas, sería un error quedarnos con ellas. Ya dije que Un genio con dos cerebros parodia la comedia romántica, pero más interesante para nuestros temas de cine y ciencia son otras dos filiaciones que la caracterizan. Por un lado, Un genio con dos cerebros es una parodia y un homenaje a todo un subgénero de serie B de los años 1940 y 50. Estamos hablando aquí de producciones de bajo presupuesto y actores mediocres, con títulos como El malvado cerebro extragaláctico, El enemigo sin cara, son unos cerebros que andan circulando por allí, Ladrón de cadáveres, Lady Frankenstein, Las luchadoras contra el médico asesino, aquí se trasplanta el cerebro de un gorila a una luchadora,
El hombre con el cerebro trasplantado, el hombre con el cerebro que grita, el cerebro que no moría, el increíble trasplante con 2 cabezas, el ladrón de cerebros o salvaron el cerebro de Hitler. Ya intuyen de qué van estas películas. Todo, que es siempre absurdo y a menudo violento, gira en torno del cerebro humano, de un cerebro humano que algún científico loco mantiene vivo en un recipiente, todo conectado con cables y líquidos que circulan y hierven y burbujas. También gira en torno del trasplante de ese cerebro a un cuerpo que a veces pertenece a algún gorila salvaje y de los desastres que siempre son consecuencia de este trasplante. Un genio con 2 cerebros rinde homenaje a este subgénero de brain movies de manera muy evidente, haciendo aparecer una película de 1953 llamada El cerebro de Donovan. En ella, un cirujano llamado Pat logra mantener vivo en una cubeta el cerebro del malvado millonario Warren Donovan. El cerebro, que se vuelve enorme y pulsa como una especie de corazón, acaba controlando telepáticamente al cirujano y lo obliga a cometer diversos delitos. Al final, el asistente de Pat, el cirujano, se propone matar al cerebro. Muy alarmada, la mujer del cirujano, actuada por la futura Nancy Reagan, le pregunta ¿qué ocurrirá con Pat si matan al cerebro? Y la respuesta es simplemente: el cerebro es Donovan. En esta respuesta está condensada una gigantesca y profunda interrogación filosófica y científica. Por otro lado, Un genio con 2 cerebros también parodia, cita y homenajea a la larga serie de películas de Frankenstein desde los años 1930. Recuerden que el tema de la novela original de Mary Shelley, publicada en 1818, es la creación de la vida, la creación de una vida nueva a partir de trozos de cadáveres. En 1931, el primer Frankenstein filmado moderno ya da al cerebro un protagonismo que la novela no tenía, puesto que la criatura recibe un cerebro dicho criminal, etiquetado como criminal, robado de un laboratorio de anatomía. Prácticamente todas las películas, todos los Frankenstein posteriores, tienen tramas cuyo disparador es un trasplante de cerebro, tema que está completamente ausente de la novela original. Un genio con 2 cerebros se sitúa entonces en una tradición fílmica, la de los brain movies, e incorpora a su modo de humor disparatado toda una serie de otros temas y representaciones que tienen que ver con cine y ciencia, y muchas de las cuales están conectadas con Frankenstein. Temas como la figura del científico loco, la crítica de la ambición desmesurada de los científicos, la articulación de la ciencia y la sociedad, sus alcances y las responsabilidades y riesgos que implica. Pero por detrás de todo esto hay una pregunta ontológica, filosófica y moral que es siempre parecida, siempre la misma, y que en realidad muy pocas películas tratan de manera más o menos sobria. ¿Qué significa ser humano? ¿Necesitamos un cuerpo para hacerlo? ¿Basta tener un cerebro? Y si somos esencialmente nuestro cerebro, ¿podríamos existir como un cerebro mantenido vivo en una cubeta? ¿Qué tipo de organismo sería el cerebro de la persona A en el cuerpo de la persona B? En los experimentos mentales que tanto les gustan, los filósofos profesionales han usado estas preguntas y situaciones imaginarias muy parecidas a las de las películas como instrumentos para pensar la identidad personal y las condiciones que un organismo debe reunir para considerarse y ser considerado una persona humana. Ahora bien, lo sorprendente, y tal vez lo más interesante desde el punto de vista de la historia cultural, es que el cine de serie B vino primero, vino antes de la filosofía, vino antes de que los filósofos se pusieran a imaginarse situaciones de cine de serie B. Como si una buena parte de la filosofía en este ámbito no fuera más que una metamorfosis seria, una academización de las más absurdas tramas y de las más grotescas comedias. Como si estas tramas y estas comedias hubieran proporcionado a los pensadores la lente de aumento, la caricatura, gracias a la cual consiguieron formular algunas cuestiones fundamentales sobre lo que significa ser humano. Un genio con 2 cerebros salió en 1983 y desde entonces las temáticas que podemos encontrar en él se han vuelto muchísimo más actuales que cuando salió. Unos años más tarde, en 1990,
el presidente de los Estados Unidos inauguró la década del cerebro. Desde entonces, la cerebralización de las maneras de entender el ser humano se han acelerado. Enfermedades otrora mentales han pasado a ser exclusivamente cerebrales. Grupos influyentes en las ciencias humanas atraen recursos importantes hacia proyectos con nombres tales como neuroantropología, neuroeconomía, neuroeducación, neuroestética, neuroética, neuroderecho, neurohistoria, neuromarketing, neuropsicoanálisis o neuroteología. Hace un par de meses, la Comisión Europea aprobó el proyecto Cerebro Humano, que recibirá 1 billón de euros en 10 años para desarrollar una simulación completa del órgano que supuestamente somos. Estas son solo algunas de las muchas manifestaciones que apuntan a la importancia contemporánea de una ideología cientificista según la cual el ser humano es esencialmente su cerebro y en realidad no necesita ningún otro órgano para ser el mismo. Esta ideología afirma también que las neurociencias son capaces de dar la explicación ontológica y epistémicamente más fundamental del comportamiento humano, que sea individual o social, en el tiempo histórico y en el espacio geográfico. Aunque esta ideología no rija nuestras vidas cotidianas, nos envuelve y nos afecta en la medida en que inspira medidas y políticas de salud pública, de educación escolar o de distribución de los recursos de investigación. Puede ser que en la perspectiva de entender el mundo en que surgió ese cerebralismo e incluso de resistirle, una película como Un genio con 2 cerebros no sea finalmente tan mala. Espero entonces que la disfrutemos. Gracias. Espero que les haya divertido, gustado. Ahora me han mandado aquí adelante solo para conversar con ustedes sobre las preguntas, ideas que esta película les haya podido inspirar. En fin, supongo que inspira cosas bastante diversas. Abro el suelo. Gracias, Fernando, por la introducción que hiciste y por hacernos pasar un buen rato con esta película. En la introducción relacionaste esta película, yo creo que muy justamente desde Frankenstein del año 31 a toda la serie B de los 40 y de los 50, y además está situada ahí. Pero a mí me gustaría que, si quieres o si te parece, comentaras la relación de la película, sobre todo por la situación del cerebro que habla y del atrapamiento que tiene ese cerebro, aparte de toda la situación, con una película como Johnny cogió su fusil. ¿Cómo? Johnny cogió su fusil, como Johnny got his gun. Es decir, es una película de 10 años antes, aproximadamente, del año 70, donde el personaje principal, además, se enamora de alguien y es básicamente un cerebro que no puede moverse y que no puede salir de su cuerpo. No sé si tendrías algún comentario con respecto a la posible relación entre ambas, una además hecha en el 70, además es Dalton Trumbo, quien está detrás, y esto. Creo que forma parte de esta configuración, de estas especies de experimentos mentales trasladados al cine, aunque, como dije en la introducción, no son los experimentos mentales de los filósofos los que están trasladados al cine, sino más bien las situaciones del cine que aparentemente se plasman como experimentos mentales serios en la filosofía profesional. La diferencia fundamental y que forma parte, creo que del mismo conjunto de preguntas, es que en un caso evidentemente tenemos
un cerebro, un disembodied brain, como dice el personaje, como dice el cirujano. Es una expresión que a mí mucho no me convence porque disembodied quiere decir sin cuerpo y en realidad el cerebro es físico, es parte del cuerpo. Entonces yo inventé una palabra que llamo exocerebro o ectocerebro, es decir, el cerebro mantenido fuera de su ambiente natural. Pues en un caso tenemos una especie de exocerebro, un cerebro fuera de su ambiente natural, y en otro caso tenemos un cuerpo que, y esa es la diferencia fundamental. Esa es la diferencia fundamental. En realidad, la situación del cuerpo inmovilizado, la situación de lo que se llama, por lo menos en inglés, locked-in syndrome, esas personas que solamente pueden mover, por ejemplo, el músculo del párpado para comunicar y que están entonces encerradas en sí mismos, pero pueden comunicar, o bien algunas discusiones que se han tenido alrededor de Stephen Hawking, el físico que evidentemente solamente puede moverse en una silla de ruedas mecanizada, comunicar a través de una voz sintetizada. Son situaciones mucho más reales. La de Johnny Got His Gun, la de Stephen Hawking, la de los pacientes, la de la escafandra y la mariposa, ese tipo de situaciones, son situaciones que lo del cerebro fuera del cuerpo de cierta manera radicaliza, pero que son situaciones que van un poco en la misma dirección. Y que yo creo, en la medida en que está el cuerpo presente, nos la acercan y de cierta manera levantan los problemas éticos de manera mucho más fuerte que la ficción del cerebro desencarnado, ¿no? Es un poco eso. En la medida en que hay un cuerpo, la pregunta es, bueno, ¿en qué medida esta persona es ese cuerpo y sería otra si tuviera otro cuerpo? Si se trasplantara el cerebro de Stephen Hawking a un cuerpo sano, ¿no es cierto? Esa persona sería todavía Stephen Hawking. Una vez asistí a un documental interesante sobre Stephen Hawking y la discusión después se orientó en la dirección de presentarlo un poco como un cerebro, como un poco como el emblema de la persona puramente cerebral. Y yo en ese momento no estuve de acuerdo y todavía sigo sin estar de acuerdo con esa perspectiva porque la figura de Stephen Hawking como ser humano, como esta especie de héroe científico humano que se ha vuelto, depende, y como esta especie de ícono que se ha vuelto, depende de que tenga ese cuerpo. Si Stephen Hawking fuera un cerebro en un frasco, como uno de estos, pues no sería Stephen Hawking, no le hubiera interesado a prácticamente nadie. El drama de Stephen Hawking, como el drama de las personas que están en un estado de síndrome locked-in, es precisamente que están, entre comillas, encerradas en un cuerpo. O sea que, bueno, las conexiones conceptuales y, digamos, de discusión ética y filosófica están, pero claro, sin el lado disparatado de la ficción del cerebro en el frasco, ¿no? Interesante es que cronológicamente este tema vive de cierta manera independientemente de la ciencia. Por ejemplo, la transferencia de pensamientos entre dos cerebros, ¿no? Que acá está lo del gorila. Esto es tal cual una película de 1936 que se llama The Man Who Changed His Mind, el hombre que cambió de opinión, pero bueno, un poco importa el título. Un título alternativo que se había dado en la época que no se usó es The Brain Snatchers, el robador de cerebros. Es un doctor, científico loco, evidentemente, representado por Boris Karloff, el mismo que había hecho la criatura de Frankenstein, que bueno, hace eso, ¿no? Pone a dos pacientes en unas sillas y a través de una especie de máquina de la cual ésta recuerda ciertos elementos, pues transfiere los contenidos mentales de un cerebro al otro. Bueno, es interesante que las preguntas que nos podemos hacer a partir del locked-in syndrome, las preguntas que nos podemos hacer hoy en día a partir de las tecnologías de imagen cerebral, ¿no? Por ejemplo, las resonancias magnéticas funcionales, no existían para nada en aquella época y sin embargo las preguntas de fondo estaban ya
estaban ya presentes, derivadas de otro tipo de tradiciones científicas y de otro tipo de tradiciones tecnológicas, muy diferentes de las actuales, lo que muestra que muchas veces en la historia de la ciencia los inmensos cambios de la tecnología no llevan a una reformulación radical de las preguntas fundamentales. Dejo esto así abierto porque es un punto que para quien mira la historia de la ciencia en una perspectiva de largo plazo es algo que salta a la vista. No digo que sea lo único que ocurre, no digo que no haya cambio, pero que hay una especie de multidimensionalidad, de temporalidades diferentes y que, bueno, paro aquí. Con lo que acaba de decir, yo creo que estamos hablando del cerebro como un órgano, es un continente, y lo que estamos diciendo es que lo que valoramos es el contenido. ¿Es lo mismo continente que contenido? ¿Mente que cerebro? ¿Qué somos? Bueno, si yo tengo que contestar esa pregunta... Es fácil. No, evidentemente, esa es toda la gracias por esta pregunta que coloca una cuestión fundamental, efectivamente. ¿Somos nada más que nuestros contenidos mentales? Esta pregunta es una pregunta que no existió siempre en la historia. Es una pregunta que solamente se vuelve pensable más o menos en el siglo XVII. Antes no. Antes era imposible, no era pensable en la cultura occidental y cristiana ser nada más que contenidos mentales, ser un alma separada de un cuerpo. Solamente a partir de finales del siglo XVII esto se vuelve pensable y a partir de ese momento la pregunta se sigue, evidentemente se sigue formulando. Si fuéramos, por ejemplo, nada más que la simulación de nuestros contenidos mentales, ¿seríamos nosotros mismos? ¿O necesitamos un órgano de carne, necesitamos un cuerpo con una apariencia externa reconocible? En otras palabras, no tengo la respuesta a la pregunta, tengo mi opinión, pero no tengo una respuesta. Yo no pienso que seamos nuestros contenidos mentales exclusivamente. En todo caso, no en la medida en que una cierta ideología, como la llamé en la introducción, los identifique a un órgano del cuerpo o a las funciones, al equivalente funcional del cerebro. Una película como esta, como la que vimos, a su manera disparatada y absurda, problematiza las cosas, porque por un lado, como vimos, evidentemente Anne O'Melmehey, supongamos que está bien pronunciado, es su cerebro, es sus contenidos cerebrales, pero solamente se vuelve una persona cuando toma un cuerpo. Ese cuerpo es completamente diferente del cuerpo esperado, de cierta manera. ¿Por qué? Porque, bueno, es otra persona, pero no lo sería sin ese cuerpo. A tal punto que para estar con ella, el cirujano tiene como primera idea el hecho de él volverse el mismo tipo de cuerpo que es ella. Están todas las dimensiones sociales y relacionales que, a mi ver, definen lo que es una persona, un ser humano, y que de cierta manera están exploradas a través de los disparates y las situaciones más o menos cómicas que nos presenta este tipo de película. De manera general, creo que la ventaja del cine, la ventaja del arte en general, cuando juega, a veces seriamente, a veces menos seriamente, a veces explora seriamente, a veces simplemente juega con cuestiones de este tipo, es que no está bajo la obligación de proveer respuestas definitivas. Simplemente problematiza algo y ahí lo deja, mientras que, claro, un argumento filosófico tiene que llegar a una conclusión. En filosofía A y no A no están permitidos. En el cine y en el arte, pues, bueno, quedamos así con las cosas abiertas.
Bueno, relativo a ver si la mente y el cerebro, el contenido y lo que envuelve el contenido, hay una cosa fundamental aquí que es la memoria. Es decir, si perdemos la memoria ya no somos nosotros, porque somos nosotros debido a que tenemos memoria. Esta es un poco mi reflexión al respecto y tal vez usted pueda, no sé, ampliar o dar su opinión sobre la importancia de la memoria en la persona, en el alma, en la conciencia, en el cerebro, en lo que somos. Porque si no tenemos memoria es que no somos nada. O sea, más que todo el contenido, es la memoria lo que juega un papel importante. Incluso en la ciencia, en los ordenadores, por ejemplo, la memoria o digamos el soporte que contiene la información hace que una cosa sea lo que sea. Gracias. También es una pregunta importante. Creo que tiene muchas dimensiones que se pueden explorar, que se pueden abordar a partir de esa pregunta. La primera, hay varias, vamos a ver si pienso en tres. La primera es que la idea de que los seres humanos son esencialmente sus memorias, a pesar de que evidentemente siempre, entre comillas, que cuando digo siempre hablo de la civilización, digamos, la cultura occidental, la historia de las culturas en las que vivimos en estos países. Evidentemente no es una idea nueva, pero la noción de que el ser humano es esencialmente una continuidad de memoria es una idea históricamente relativamente nueva, que también es una idea que no surge antes de finales del siglo XVII. No estoy diciendo que la memoria no haya sido siempre importante para todos los filósofos y todos los pensadores, etcétera, que pudieron reflexionar sobre este tema, pero que la persona se define esencialmente en función de su continuidad de memoria es una idea nueva. La idea de que si uno ha completamente perdido el recuerdo de un acto, entonces no es responsable de ese acto, es una idea nueva, relativamente nueva, quiero decir que tiene nada más que 3 o 4 siglos. Lo cual no es tan antiguo. O sea que esa es la primera reflexión, que el ser humano no siempre se definió en ese sentido. La segunda reflexión tiene que ver con la importancia del olvido. La memoria es tan importante como el olvido, tanto en el plano social como en el plano individual, y probablemente como seres humanos olvidamos muchas más cosas que las cosas que recordamos. Esto problematiza, o por lo menos matiza, la cuestión de la memoria. La memoria como función, puede decirse, conlleva la función del olvido. Entonces, son dos aspectos que son juntos, que vienen intrínsecamente juntos. De hecho, hay hoy en día todo un debate sobre, en bioética, sobre un síndrome que es el síndrome de trastorno postraumático. Se ha descubierto que administrando ciertas sustancias químicas se puede no eliminar el recuerdo traumático, el recuerdo del episodio en el que surgió el sentimiento traumático, sino cambiar la afectividad, el tipo de afectividad al que está relacionada ese recuerdo. Es decir, el paciente que sufre de ese PTSD, de trastorno del síndrome postraumático, puede recordar el episodio, pero ya no lo carga, ya ese episodio no está cargada, la memoria no está cargada de la afectividad, digamos, negativa que hace que sea traumático. Pues a pesar de eso, que no significa eliminar la memoria, eso ha suscitado un gran debate sobre la importancia individual y social de mantener esas asociaciones, ¿no? Lo que me lleva al segundo punto que me inspira su pregunta, y es que es la dimensión social, la dimensión histórica, la dimensión relacional y la dimensión social, que muchas veces cuando se piensa en el ser humano desde una perspectiva puramente neurocientífica, se olvida. Finalmente, si mi padre, mi abuela, mi esposa
están con Alzheimer profundo y han olvidado absolutamente todo. No me reconocen más, no reconocen a nadie, no saben quién son, no saben dónde viven. Esa persona que ya no tiene memoria, no ha dejado por eso de ser una persona y no ha dejado por eso de... no se han destruido por eso las relaciones sociales, relacionales y contextuales que han formado parte de la vida de esa persona. O sea que por un lado se puede decir, sí, aquí mi pobre abuela ya no es más mi abuela, pero al mismo tiempo sigue siendo mi abuela. Y creo que eso es una dimensión fundamental, lo cual no niega para nada la importancia de la memoria, pero simplemente subraya la importancia de otras dimensiones cuando se piensa en el ser humano y también cuando se piensa en la perspectiva de una perspectiva un poco más, digamos, que se interroga sobre las condiciones y los métodos para explicar y comprender lo que es el ser humano. Hay una cierta tendencia cientificista, no digo que es absolutamente general, que nos dice que si explicamos las funciones del cerebro, si explicamos cómo funciona el cerebro, vamos a poder explicar la espiritualidad, la experiencia estética, es decir, toda una serie de comportamientos humanos que son extremadamente complejos. Es cierto que necesitamos un cerebro para pensar, es cierto que necesitamos un cerebro para sentir, es cierto que necesitamos un cerebro para tener experiencias espirituales y estéticas, pero eso no significa que solamente necesitamos un cerebro. Podemos tener tan poca experiencia estética fuera de la historia y fuera de una cultura particular que sin tener un cerebro. O sea que a mi ver, la historia, la psicología, las ciencias humanas aportan explicaciones que son tan fundamentales como la explicación cerebral. Y en el caso de la memoria, digamos que es un poco lo mismo, ¿no? La neurobiología puede definir ciertas constantes que son innegables. Es innegable también que si se destruye una parte de mi cerebro, se destruye una parte de mi yo, pero eso no significa que yo sea mi cerebro. Sí, la última respuesta esta que ha dado a la memoria, como que no ha sido interesante hasta el siglo XVII, ha dicho que no sé... No es que no ha sido interesante. Es que me ha hecho pensar en las tradiciones orales, por ejemplo, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, donde precisamente todo es tradición oral hasta que se pone por escrito, pero se pone por escrito mucho después, lleva muchos siglos, pero en todas las culturas antiguas, hasta que se descubre la escritura, la tradición oral, que es la memoria, que se va transmitiendo de generación en generación, tiene una importancia vital, ¿no? Absolutamente, no. Además, creo que ahí estamos hablando un poco de cosas diferentes. Es decir, las técnicas y prácticas de la memoria son efectivamente fundamentales desde siempre. Sin memoria oral, sin esta transmisión, no tendríamos la Biblia, no tendríamos Homero, no tendríamos muchas cosas que aún hoy en día nos nutren. Y además, a lo largo de los siglos ha habido toda una serie de estrategias que se ven también en la historia de la ciencia para administrar la información, para fabricarse prótesis de memoria. No podemos acordarnos de todo, entonces el problema del exceso de cosas a memorizar, el exceso de cosas a almacenar, es muy antiguo. No data de hoy, no data de Google, no data de las computadoras. Es sumamente antiguo y ha habido a lo largo de los siglos toda una serie de técnicas mnemotécnicas y de almacenaje del saber y de la información. Yo más bien, cuando decía que el hecho de que el ser humano es su memoria esencialmente, o una continuidad de su memoria, que esto no se vuelve pensable hasta finales del siglo XVII, lo pensaba en un ámbito mucho más limitado, que es el ámbito, digamos, de cierta manera, las discusiones científico-filosóficas sobre la definición de persona. Es en ese sentido. Pero claro, tiene toda la razón del mundo. Y eso que usted apunta señala también la importancia, yo creo, de la perspectiva histórica.
de la perspectiva histórica y no solamente de la perspectiva que podría ser, digamos, neuropsicológica, ¿no? Para entender justamente lo que es ser persona, ser humano, etc. No existe fuera de la historia. Existen organismos fuera de la historia que en ciertos casos coinciden con la forma humana, pero no son realmente seres humanos, son no sé qué, sin historia. Gràcies, Fernando. Gràcies a tots en nom de la secció de cinema. El que està claríssim és que aquest menatge a Trois, que hem fet amb el Centre d'Història de la Ciència, Universitat de Bellaterra, les seccions de cinema i la secció de Ciències i Tecnologia, ha funcionat i ens veurem l'any vinent en un altre cicle. Moltes gràcies. 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 Gràcies.